Mi hermana me robó mi colección de moda en Shanghái y el karma la dejó desnuda en la pasarela. Connecticut huele a madera vieja y a secretos guardados en armarios de roble. Al menos, así era en la casa de los Sterling, esa mansión de 3 plantas en Greenwich donde crecí aprendiendo que mi lugar en el mundo estaba determinado por el orden de nacimiento. Mi hermana Madison, 3 años mayor que yo, llevaba la corona invisible de primogénita como si fuera un derecho divino concedido por el mismísimo universo. Yo era la sombra, la mano de obra, la que cosía los vestidos mientras ella los lucía en las cenas de Navidad frente a los primos lejanos y los socios de papá. Las fiestas familiares eran mi primer campo de batalla, donde Madison emergía triunfante con elogios que pertenecían a mi trabajo, mientras yo me quedaba en un rincón, observando cómo mi esfuerzo se convertía en su gloria. Madison nunca aprendió a distinguir una seda charmeuse de un satén de poliéster barato. Para ella, las telas eran simplemente cosas bonitas que se convertían en vestidos por arte de magia, o más precisamente, por las noches que yo pasaba inclinada sobre la máquina de coser mientras ella dormía plácidamente en su habitación decorada con pósters de Paris Hilton y revistas de sociedad. Ava tiene el talento técnico, decía mi madre a sus amigas del club de campo, como si mi habilidad fuera una anécdota simpática en lugar de años de estudio obsesivo en Parsons. Madison, en cambio, tenía el ojo, esa cualidad etérea que nadie podía definir pero que todos aplaudían cuando ella aparecía en público usando diseños que yo había creado en la intimidad de mi estudio improvisado. La diferencia entre talento técnico y el ojo era la diferencia entre quien trabaja y quien recibe el crédito, entre la artesana invisible y la musa admirada. Mi padre, un banquero de inversión que había construido su fortuna con calculadora frialdad, veía en Madison el reflejo de todo lo que deseaba: carisma, presencia social. Esa capacidad de brillar en habitaciones llenas de gente importante sin decir nada sustancial pero diciéndolo con la confianza de quien ha nacido para mandar. Yo era la inversión práctica, la hija que había que mantener ocupada para que no estorbara. Ava es nuestra ingeniera, bromeaba papá en las cenas, y todos reían porque en una familia de Hartford, ser ingeniera era una forma educada de decir que no eras lo suficientemente bonita para ser el centro de atención. La broma me seguía como una sombra, recordándome mi lugar en la jerarquía Sterling, útil pero no valiosa, productiva pero no presentable. Cuando obtuve la beca para Parsons, Madison anunció que ella también se interesaba por la moda. No tenía portafolio, ni habilidades, ni siquiera la paciencia para aprender a enhebrar una aguja, pero tenía algo más valioso en el universo Sterling, la capacidad de hacer que mi éxito pareciera suyo. Mis padres financiaron un programa de estudios paralelo para ella, que consistía básicamente en asistir a eventos de networking mientras yo pasaba horas en los talleres aprendiendo sobre grano de tela, construcción de patrones y la física detrás de una prenda que cae perfectamente. Madison aprendió a sostener una copa de champaña y a mencionar nombres de diseñadores que apenas podía pronunciar. Yo aprendí a transformar metros de tela cruda en obras de arte que llevaban mi firma en el forro interior, donde nadie las veía. Cada técnica que dominaba, cada habilidad que perfeccionaba, era una moneda que Madison eventualmente cobraría como propia. La decisión de mudarme a Shanghái fue mía, pero el seguimiento fue de ellos. China es el futuro de la moda, dije en la cena de acción de gracias antes de mi partida, mostrando los documentos de mi nuevo puesto como directora creativa de una empresa de producción textil que trabajaba con las casas más exclusivas de Europa. Mis padres asintieron con la aprobación de quien ve un buen negocio, y Madison sonrió con esa sonrisa que había aprendido a perfeccionar, la de quien ya está calculando cómo beneficiarse del ajeno. Te acompañaremos, anunció mi madre esa misma noche, como si mi aventura fuera un crucero familiar. Connecticut es demasiado limitado para gente como nosotros. La ironía de que Connecticut los había limitado solo a vivir de mi trabajo previo parecía escaparles completamente. Ellos no sabían que Shanghái no es Connecticut. No sabían que el Bund al atardecer no tiene nada que ver con el club de campo de Greenwich, y que los inversores chinos no se impresionan por apellidos Bast si no hay talento detrás. Yo lo sabía, y por primera vez en mi vida, esa ignorancia me daba una ventaja. La mansión que alquilé en el distrito de Sui, con sus jardines interiores y sus techos de 3 metros, se convirtió en nuestro hogar familiar por cortesía de mi contrato y mi sueldo. Mis padres vivían del dinero que yo enviaba cada mes, cómodamente instalados en el piso superior, mientras Madison exploraba oportunidades que consistían en gastar mi dinero en boutiques de Nanjing Road y publicar fotos en Instagram con el hashtag #Sterling in Shanghai. La mansión era mi castillo, pero también era mi jaula, llena de parásitos que se alimentaban de mi talento. Yo trabajaba 14 horas al día en los talleres de Pudong, supervisando la producción de la colección que presentaría en la Fashion Week de Shanghái dentro de 2 años. Mis manos conocían cada tipo de costura, cada tensión de hilo, cada comportamiento de tela bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad. Madison conocía los nombres de los restaurantes más caros de la ciudad y había logrado que algunos organizadores de eventos la invitaran a previos exclusivos, donde sonreía y asentía como si entendiera lo que estaba viendo. Mis padres la trataban como un genio incomprendido que solo necesitaba el momento adecuado para brillar. Yo era la proveedora invisible que mantenía el techo sobre sus cabezas mientras ellos fantaseaban con el éxito que Madison robaría cuando yo no estuviera mirando. Cada comida que comían, cada viaje que hacían, cada lujo que disfrutaban, había sido pagado con el sudor de mi frente y la precisión de mis dedos. La sangre te hace familia, pero el dinero te hace tolerable. Y yo estaba financiando mi propia traición sin saberlo todavía.
El parásito de oro había encontrado su anfitrión perfecto, y yo era demasiado ciega por el amor filial para ver las fauces que se cerraban a mi alrededor. La caja fuerte de mi estudio era un modelo Huawei de última generación, con cerradura biométrica y código alfanumérico de 8 dígitos. La había elegido específicamente para guardar los bocetos de mi colección maestra. Esos 42 diseños que habían tomado 2 años de mi vida y que representaban todo lo que había aprendido sobre moda desde aquella primera máquina de coser en Greenwich. Cada boceto contenía anotaciones técnicas sobre telas, tiempos de costura, puntos de tensión y estructuras internas que solo yo podía descifrar. Eran mi obra maestra, mi carta de presentación al mundo de la alta costura internacional, el legado que dejaría cuando mi nombre finalmente brillara por derecho propio. El martes, 14 de marzo, regresé a la casa después de una reunión con proveedores de seda en Suzhou y encontré el estudio exactamente como lo había dejado esa mañana. Todo estaba en su lugar, las muestras de tela ordenadas por color, los maniquíes cubiertos con sábanas blancas, las máquinas de coser apagadas y limpias. Pero algo en el aire había cambiado, esa sensación sutil que solo las personas que viven solas con su trabajo pueden percibir. El silencio tenía una cualidad diferente, como si alguien hubiera respirado en mi espacio sagrado y hubiera dejado una huella invisible. Los muebles estaban en su lugar, pero la energía había sido violada, como un santuario profanado por manos impías. La caja fuerte estaba cerrada. Mi huella dactilar seguía funcionando. El código no había sido alterado. Pero cuando abrí la puerta interior, supe inmediatamente que algo faltaba. Los bocetos de la colección maestra, aquellos 42 diseños que habían consumido mis noches y mis fines de semana durante 2 años, habían desaparecido. En su lugar, encontré una nota escrita con la caligrafía perfecta de Madison. Querida Ava, los tomaré prestados para una reunión importante. No querías que tu hermana mayor quedara mal, ¿verdad? Besos, M. La nota estaba escrita en papel de mi propio blog de bocetos, arrancado con descaro, como si el robo de mi trabajo también requiriera el robo de mis materiales. La sangre se me heló en las venas, pero mis manos permanecieron firmes. No había gritado, no había llorado, no había corrido a contarle a mis padres. En cambio, me senté en mi silla de trabajo y analicé la situación con la misma precisión que aplicaba a cada costura. La caja fuerte solo podía ser abierta con mi huella dactilar y mi código. Madison no tenía acceso a ninguno de los dos, lo que significaba que había encontrado una manera de vulnerar el sistema, probablemente con ayuda externa. Los bocetos originales estaban en su poder, y la nota era su confesión del delito escrita con la arrogancia de quien cree que la sangre protege de las consecuencias. Cada palabra de esa nota era una evidencia, cada letra una firma de su crimen. Madison desapareció de la casa esa misma noche. Mis padres, cuando les pregunté, respondieron con evasivas: tu hermana tiene un proyecto importante, Ava. No seas posesiva con tus dibujitos. Después de todo, somos familia, y la familia comparte. La palabra dibujitos me golpeó como un guante de seda empedrada. 2 años de trabajo técnico, de cálculos de estructura, de conocimiento acumulado, reducidos a garabatos infantiles por la boca de mi propia madre. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico digital cuando mencioné el tema, como si el robo de mi propiedad intelectual fuera un asunto doméstico sin importancia. El desprecio con el que trataban mi trabajo me reveló todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia. 4 días después, Madison apareció en las noticias locales de Shanghái. La vi en la pantalla de mi teléfono mientras desayunaba en la cocina. Allí estaba mi hermana, radiante y segura, anunciando su nueva colección para la Fashion Week de Shanghái bajo una marca llamada Sterling Atelier que ella había fundado en secreto con la inversión de nuestros padres. Los reporteros la rodeaban como abejas alrededor de una flor falsa, haciéndole preguntas sobre su inspiración, su proceso creativo, su visión para el futuro de la moda asiática. Madison respondía con frases vacías pero bien ensayadas, mencionando la herencia familiar y la tradición Sterling sin una pizca de vergüenza en su voz. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo que giraba en mi espalda. Mis bocetos aparecieron en la pantalla, presentados como avances exclusivos de su colección. Cada línea, cada sombra, cada anotación técnica era mía. Madison había eliminado mis iniciales de las esquinas y había añadido su firma con tinta dorada sobre mi trabajo. Los reporteros aplaudían su talento innovador y su oño para el detalle, usando exactamente las palabras que yo había escrito en mis notas personales pero que Madison ahora recitaba como si fueran suyas. El dolor de la traición era físico, una puñalada en el estómago que me impedía respirar, pero debajo de ese dolor había algo más. Una claridad fría y calculadora que había estado formándose durante 27 años de ser la hermana invisible. Esa noche, mis padres me convocaron a la sala de estar para una conversación familiar. Madison no estaba presente, probablemente ocupada celebrando su robo con champán que yo había pagado. Mi madre se sentó en el sofá con la postura de una matriarca que impone disciplina, mientras mi padre permanecía de pie junto a la ventana, mirando las luces de Shanghái como si el paisaje mereciera más atención que su hija menor. Ava, hemos decidido que no vas a denunciar esto, dijo mi madre sin preámbulos. El apellido Sterling no puede mancharse con un escándalo público, especialmente en un país extranjero donde ya somos observados con suficiente sospecha. Madison ha lanzado su marca, y tú la apoyarás como la buena hermana que eres.
La conversación duró exactamente 12 minutos, tiempo suficiente para que mis padres me explicaran que mi silencio era un deber familiar, que mi trabajo pertenecía a la familia por derecho natural de sangre, y que cualquier intento de reclamar mi propiedad intelectual sería interpretado como una traición a los valores Sterling. En Connecticut, las hermanas no se demandan entre sí, añadió mi padre con esa voz que había usado toda mi vida para hacerme sentir pequeña. En Connecticut, quería responder, las hermanas no se roban 2 años de trabajo mientras duermen. Pero guardé silencio, porque sabía algo que ellos ignoraban. Connecticut no era Shanghái, y las leyes de la moda no se escribían en los salones de Greenwich. Madison había ganado la primera batalla. Lo que no sabía era que yo había preparado la guerra mucho antes de que ella supiera que existía. Lo que Madison nunca entendió, porque nunca se tomó el tiempo de aprender, es que el diseño de moda no termina en el papel. Un boceto es apenas una promesa, una intención visual que requiere traducción técnica para convertirse en realidad. Ella robó mis dibujos, sí, pero los dibujos eran solo la superficie de un iceberg de conocimiento que yo había acumulado durante años de estudio obsesivo y práctica constante. Cada boceto que Madison había tomado contenía un error estructural deliberado, una trampa invisible diseñada para activarse solo bajo condiciones específicas de pasarela. La belleza del plan residía en su simplicidad. Los errores no eran evidentes para nadie que no entendiera la ingeniería detrás de una prenda, y Madison entendía tanto de ingeniería textil como un niño de mecánica cuántica. Ella veía líneas bonitas en papel, yo veía fórmulas de tensión, cálculos de caída, y ecuaciones de comportamiento térmico. Había previsto esto. No específicamente el robo, pero sí la posibilidad de que Madison intentara apropiarse de mi trabajo. Conocía a mi hermana desde que nací, y conocía la codicia en sus ojos cada vez que yo producía algo digno de elogio. Por eso, durante los últimos 6 meses de desarrollo de la colección maestra, había creado 2 versiones de cada diseño, una versión funcional con notas técnicas precisas, guardada en un servidor seguro al que solo yo tenía acceso, y una versión alterada con defectos estructurales sutiles que solo un experto en construcción de prendas podría detectar. Los bocetos que Madison robó pertenecían a esta segunda categoría, el cebo perfecto para una trampa que yo había diseñado con la paciencia de un relojero suizo ensamblando un mecanismo de precisión. Los defectos no eran evidentes a simple vista. No había líneas torcidas ni proporciones absurdas que un observador casual pudiera notar durante una revisión rápida. Los errores estaban codificados en las especificaciones técnicas, puntos de tensión que cederían bajo el calor intenso, costuras ocultas que se desharían con el movimiento repetitivo, telas especificadas que reaccionarían de manera impredecible bajo las luces de sodio de las pasarelas modernas. Madison había tomado mis dibujos y mis notas, pero no tenía el conocimiento para interpretar lo que esas notas realmente significaban. Veía seda italiana de 80 hilos y pensaba en lujo y exclusividad. Yo pensaba en la reacción térmica que esa tela específica tendría bajo 4000 lúmenes de iluminación artificial. Una reacción que conocía porque había pasado semanas probando muestras en condiciones simuladas de pasarela. Cada especificación era una llave que solo yo podía leer. La trampa más elaborada estaba en los vestidos de gala, aquellas piezas centrales que Madison presentaría como el corazón de su colección. Cada uno contenía lo que yo llamaba puntos de sacrificio, costuras diseñadas para mantener su integridad durante 60 minutos exactos de uso normal, pero que se desintegrarían bajo el estrés combinado del calor de los focos, el movimiento de las modelos, y la humedad de un ambiente cerrado con cientos de personas respirando el mismo aire. La ingeniería detrás de cada punto de sacrificio había tomado semanas de pruebas secretas en condiciones simuladas de pasarela, donde yo había cronometrado exactamente cuánto tiempo pasaba antes de que cada falla se activara. Yo sabía exactamente cuándo y cómo fallaría cada prenda, porque había diseñado el fallo como una ecuación matemática donde cada variable estaba controlada y cada resultado era predecible. Era ciencia disfrazada de arte, y Madison era demasiado ignorante para ver la diferencia. Madison, mientras tanto, se preparaba para su gran debut con la confianza de quien ha engañado al mundo y ha salido indemne. La vi desde lejos en los eventos previos a la Fashion Week, saludando a editores de Vogue China y Harper's Bazaar hacia con la soltura de quien ha nacido para el spotlight. Usaba un vestido de mi colección anterior, uno que yo había diseñado y cosido con mis propias manos, y lo llevaba como si el talento para crearlo fuera heredable. Como si el arte fluyera por las venas de los Sterling cuando en realidad solo fluía por las mías. Los inversores chinos la rodeaban, atraídos por su apellido Basp y su capacidad para hablar de visión sin decir nada concreto. Madison había aprendido el lenguaje del éxito sin entender el trabajo detrás del éxito, y esa ignorancia sería su perdición cuando las costuras comenzaran a ceder. Yo mantenía un perfil deliberadamente bajo en esos días. Asistía a los eventos obligatorios, sonreía cuando me presentaban como la hermana de Madison Sterling, y dejaba que mi familia creyera que había aceptado mi destino como la perdedora de esta batalla. Mis padres me trataban con la condescendencia de quien ha ganado, convencidos de que mi silencio era derrota en lugar de estrategia. Ava está pasando por una fase difícil, oí decir a mi madre en una cena con inversores, como si mi duelo por 2 años de trabajo robado fuera un capricho emocional que pasaría con el tiempo. Madison asentía con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado desde la infancia, la de la hermana mayor que tolera las debilidades de la menor con condescendencia. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber porque yo nunca lo había compartido con nadie, era que tenía una tercera capa de protección perfectamente documentada, los derechos de autor.
Durante los primeros meses de desarrollo de la colección, había registrado cada diseño original en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y en la Administración Nacional de Derechos de Autor de China. Los bocetos alterados que Madison robó llevaban códigos de registro que ella había pasado por alto. Demasiado ocupada pensando en su momento de gloria para notar los detalles técnicos que la conectarían directamente con mi propiedad. Mis abogados en Shanghái tenían carpetas completas documentando mi proceso creativo, mis borradores originales, mis pruebas de tela, todo fechado y certificado antes de que Madison supiera siquiera que existía la colección. La trampa no era solo en la costura, era en el papel, en la ley, en cada documento que yo había preparado mientras mi familia creía que yo simplemente trabajaba en silencio. Madison había robado armas cargadas, y estaba a punto de dispararse a sí misma frente al mundo entero. El escenario estaba montado, los actores estaban en posición, y yo esperaba en las sombras el momento exacto donde el telón caería sobre su farsa. Las semanas entre el robo y la Fashion Week se transformaron en un purgatorio diseñado a medida por mi propia familia. La casa que yo pagaba, la mansión de Sui con sus jardines interiores y sus techos de 3 metros, se convirtió en un campo de batalla psicológico donde yo era el enemigo derrotado y Madison la reina victoriosa. Mis padres, que habían vivido de mi dinero durante años, ahora actuaban como si la casa fuera suya por derecho divino, y yo una invitada que había abusado de su hospitalidad. Cada habitación que había pagado, cada mueble que había comprado, cada detalle que había seleccionado ahora me era negado por las personas que supuestamente me amaban. Comenzó con pequeñas exclusiones, las cuales pensé que eran coincidencias hasta que se convirtieron en patrón. Las cenas familiares a las que yo ya no era invitada, los desayunos que se servían en la terraza principal mientras yo trabajaba en mi estudio. Las reuniones con inversores importantes que se celebraban en la sala de estar mientras yo era enviada a comprar provisiones como una empleada doméstica. Mi madre había asumido el control de la cocina y del personal de servicio, dándoles instrucciones en su mandarín imperfecto de ignorar mis pedidos excepto los más básicos. La señorita Ava está pasando por un momento difícil, los oí explicarle a la cocinera, no la molesten con sus caprichos de diseñadora. El personal, leal a quien firmaba sus cheques, me miraba con una mezcla de lástima y distancia, que me recordaba diariamente mi nuevo estatus en la jerarquía doméstica. Madison había convertido mi antiguo estudio en su cuartel general creativo, un espacio que ella usaba principalmente para selfies y videollamadas con inversores. Cada vez que pasaba frente a la puerta abierta, la veía sentada en mi silla, usando mi mesa de trabajo como soporte para su laptop, rodeada de mis telas que ella no sabía nombrar. «Oh, Ava», me decía con esa voz de preocupación falsa, «¿necesitas algo? Estoy muy ocupada con los preparativos del desfile, pero quizás puedas ayudarme con algunas tareas menores». Las tareas menores incluían planchar las prendas que ella presentaría como suyas, revisar las costuras de emergencia, y asegurarse de que todo estuviera perfecto para su momento de gloria. Cada solicitud era una humillación calculada, un recordatorio de que yo ya no era la creadora, sino la asistente de mi propia obra. Yo aceptaba cada humillación con la calma de quien sabe algo que los otros ignoran. Planifiqué las prendas que Madison me pedía revisar, y en cada revisión dejaba intactos los defectos que ella no podía ver. Cuando me preguntaba si algo se veía bien, respondía con la neutralidad técnica de un empleado anónimo, la costura parece correcta, decía, sin mencionar que esa costura se desharía bajo calor intenso. La tela cae bien, añadía, omitiendo que la caída perfecta era una ilusión que se desintegraría en el momento menos apropiado. La ironía de que Madison me pidiera verificar la calidad de prendas diseñadas para fallar no se perdía en mí, era como pedirle al verdugo que afilara la hacha. Mis padres, mientras tanto, habían comenzado una campaña de acoso psicológico diseñada para hacerme sentir que ya no pertenecía a esta familia ni a esta casa. Mi padre me ignoraba completamente, pasando a mi lado en los pasillos como si fuera invisible, respondiendo a mis preguntas con monosílabos o con silencios que hablaban más que las palabras. Mi madre había asumido el rol de comunicadora de desprecio, entregándome mensajes sobre mi falta de espíritu familiar y mi egoísmo profesional con la suavidad de quien reparte veneno en copas de cristal. Tu hermana va a ser una estrella, Ava, me dijo una tarde mientras yo preparaba té en la cocina que ella ahora controlaba, y tú podrás decir que ayudaste. ¿No es suficiente eso? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica, esperando que yo la inhalara y me ahogara en mi propia sumisión. La crueldad más elaborada llegó 2 semanas antes del desfile. Cuando mis padres convocaron una reunión familiar para informarme que mi habitación en el piso principal sería reasignada a Madison como espacio de preparación VIP para sus compromisos con la prensa. Puedes quedarte en la habitación del servicio en el 3er piso, añadió mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Tiene vista al jardín trasero, muy tranquila para alguien en tu situación. Mi situación era haber sido robada por mi hermana y despojada de mi propia casa por mis padres, pero según la narrativa familiar, yo era la resentida que no sabía celebrar el éxito ajeno. Me mudé a la habitación del servicio sin protestar. El espacio era pequeño, apenas suficiente para una cama individual y un armario diminuto, pero tenía algo que el resto de la casa ya no me ofrecía: privacidad para planificar mi contraataque. Desde esa ventana que daba al jardín trasero, podía ver la ciudad de Shanghái extendiéndose hacia el horizonte, una metrópolis de luces y oportunidades que no conocía el significado de la palabra familia Sterling. En Connecticut, tal vez la hermana mayor siempre tenía la razón. Pero en Shanghái, la verdad era un producto que se podía comprar con la evidencia correcta y la paciencia suficiente.
La habitación que pretendía ser mi celda se convirtió en mi centro de operaciones. Mis abogados me enviaban actualizaciones semanales sobre los registros de derechos de autor, sobre los casos similares de propiedad intelectual en la moda china, sobre los precedentes legales que yo había comenzado a establecer silenciosamente mientras mi familia creía que me había rendido. Madison estaba demasiado ocupada firmando autógrafos en previos exclusivos para notar que yo estaba construyendo la jaula legal donde terminaría encerrada. Mis padres estaban demasiado encantados con su nueva posición como padres de la diseñadora Sterling para darse cuenta de que estaban parados sobre un terreno que yo había minado personalmente. El aislamiento que habían diseñado para destruirme se convirtió en la fortaleza desde donde planificaría mi victoria. El cronómetro del karma estaba corriendo, y cada tic me acercaba al momento donde la balanza se inclinaría en mi dirección. Ellos creían que me habían derrotado, yo sabía que simplemente me habían dado el tiempo y el espacio necesarios para preparar mi respuesta. El Shanghai Exhibition Center brillaba con 1000 luces la noche del desfile, su arquitectura soviética de mediados del siglo XX transformada en templo de la moda contemporánea. La fila de invitados se extendía por media cuadra, editores de revistas internacionales mezclados con inversores chinos y celebridades locales que habían pagado sumas astronómicas por asientos en primera fila. El aire olía a perfumes caros y a ansiedad, esa mezcla distintiva de las grandes pasarelas donde carreras se hacen o se destruyen en 15 minutos de caminata. Yo ocupaba un lugar en la última fila, un boleto de última hora que había conseguido a través de un contacto en la organización. Mis padres no me habían invitado, demasiado ocupados celebrando el triunfo de Madison como si fuera propio, pero yo necesitaba ver el desastre con mis propios ojos. Madison entró al venue 20 minutos antes del inicio, vestida con un diseño que yo había creado 3 años atrás y que ella había tomado prestado de mi armario sin permiso. Los flashes de los fotógrafos la cegaban momentáneamente con cada paso, y ella sonreía con la práctica de quien ha pasado horas frente al espejo perfeccionando cada ángulo. Mis padres la seguían como una corte real, mi padre en un traje que yo había pagado y mi madre con un vestido que yo había diseñado. La ironía de usar mi trabajo para celebrar el robo de mi trabajo no se les había ocurrido, o tal vez simplemente no les importaba. Ellos veían solo el triunfo, no el costo de la traición que lo había hecho posible. El show comenzó con la precisión de una operación militar. La música, una mezcla de electrónica contemporánea y sonidos tradicionales chinos, llenó el espacio mientras las modelos emergían de detrás de la pantalla LED que servía de telón de fondo. Las primeras 15 prendas pertenecían a la sección prêt-à-porter de la colección, diseños relativamente simples que Madison había logrado producir sin desastres evidentes. El público aplaudía con la cortesía profesional de quien ha visto muchos desfiles y sabe que el verdadero espectáculo está por llegar. Yo observaba cada prenda con la atención de un cirujano monitoreando signos vitales, esperando el momento preciso donde mi plan se ejecutaría. La sección de gala comenzó en el minuto 18 del show, exactamente donde yo sabía que comenzaría. Los vestidos de seda italiana que Madison había presentado como el corazón de mi visión creativa desfilaron uno tras otro, cada uno más elaborado que el anterior. Las modelos caminaban con la gracia profesional de su oficio, ignorando que las prendas que llevaban habían sido diseñadas para fallar bajo exactamente estas condiciones: luces intensas, calor acumulado, movimiento constante. Cada paso era un tic en el reloj que yo había programado, cada vuelta en la pasarela una cuenta regresiva hacia el desastre inevitable. El primer signo de problema llegó en el minuto 22. Una modelo que usaba el vestido noche de Shanghái, una pieza de seda azul medianoche con incrustaciones de cristal, llegó al final de la pasarela para su pose característica y sintió algo desgarrarse en la espalda. No fue un desgarre dramático, sino una separación sutil de costuras que empezó en la axila y avanzó hacia la cintura como una cremallera invisible. La modelo, profesional experimentada, mantuvo la compostura mientras el vestido comenzaba a abrirse en lugares que no deberían abrirse. Desde mi posición en la última fila, vi exactamente lo que estaba pasando. Los puntos de sacrificio habían comenzado a ceder, tal como yo había calculado. El segundo incidente ocurrió 30 segundos después. El vestido loto rojo, una pieza estructurada que Madison había presentado como su diseño insignia, comenzó a perder su forma arquitectónica cuando el calor de los focos ablandó las interfacias térmicas que yo había especificado incorrectamente en los bocetos robados. La modelo sintió la estructura colapsar gradualmente, como un edificio que pierde sus cimientos en cámara lenta. La falda, diseñada para mantener una forma de campana perfecta, se desinfló hasta convertirse en un fardo de tela arrugada alrededor de sus piernas. Los susurros comenzaron a extenderse entre el público como olas en un estanque, cada espectador convirtiéndose en testigo del desastre. La tercera caída fue la más espectacular. El vestido de novia, la pieza final que Madison había guardado para el gran cierre, se desintegró completamente cuando la modelo llegó al centro de la pasarela. Los puntos de sacrificio que yo había diseñado con precisión milimétrica se dieron simultáneamente bajo el estrés acumulado de 40 minutos de desfile. Y el vestido se separó en secciones como si hubiera sido cortado por tijeras invisibles. La modelo quedó en ropa interior frente a cientos de cámaras, mientras trozos de tela caían a su alrededor como pétalos de una flor muerta. El momento fue capturado desde todos los ángulos posibles, cada flash un testigo de la humillación. El silencio que siguió fue absoluto. Luego vinieron los flashes, cientos de ellos, documentando el desastre para la posteridad. Los periodistas que habían alabado a Madison minutos antes ahora capturaban cada ángulo del colapso, sabiendo que estas imágenes serían portada al día siguiente.
Madison, que había emergido detrás del telón para recibir aplausos que nunca llegaron, se quedó paralizada en la entrada de la pasarela, mirando los restos de su colección maestra con la expresión de quien no comprende que ha salido mal. La confusión en su rostro era palpable, ella había robado lo que creía eran diseños perfectos, sin saber que la perfección era una ilusión que yo había fabricado. Mis padres, en primera fila, habían palidecido visiblemente. Mi madre se tapaba la boca con las manos, y mi padre miraba el escenario como si hubiera visto un fantasma. Probablemente pensaban en la inversión, en la reputación, en el apellido Sterling que ahora estaba siendo asociado con el desastre más humillante en la historia reciente de la Fashion Week de Shanghái. Yo observaba desde la última fila, sin expresión, sabiendo que el espectáculo apenas comenzaba. Los focos que habían destruido los vestidos ahora iluminaban la ruina de mi familia, y yo contemplaba la escena con la serenidad de quien ha escrito cada línea del guión. Madison intentó salvar la situación con una sonrisa forzada y un caminar rápido hacia atrás, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales bullían con fotos y videos del colapso. Los hashtags almohadilla Sterling Disaster y almohadilla Shanghai Fashion Fail comenzaban a trending en Twitter chino. Y los inversores que minutos antes habían elogiado el talento visionario de Madison ahora revisaban sus contratos buscando cláusulas de rescisión. La sangre te hace hermana, pero la traición te hace autora de tu propia destrucción. Y esa noche, Madison Sterling se había destruido a sí misma con las mismas manos que habían tomado lo que no le pertenecía. Las semanas posteriores al desastre de la Fashion Week se desarrollaron con la inevitabilidad de una tragedia griega, cada acto siguiendo al anterior con la precisión de un guión escrito por los dioses del karma. Madison había desaparecido de la vida pública, recluida en la mansión de Sui mientras su equipo legal intentaba contener los daños de una catástrofe que ellos no comprendían y no podían explicar. Los inversores habían comenzado a demandar, los medios habían destrozado su reputación, y el nombre Sterling se había convertido en sinónimo de fracaso en los círculos de moda de toda Asia. Yo me había mudado a un apartamento en el distrito de Jingan 3 días después del desfile, anticipando el colapso que sabía inevitable. Mis abogados habían activado los procedimientos legales que habíamos preparado durante meses, presentando demandas por violación de derechos de autor en los tribunales de Shanghái y en los tribunales federales de Estados Unidos simultáneamente. La primera victoria legal llegó 2 semanas después del desfile. Un tribunal de Shanghái reconoció mi titularidad sobre los diseños de la colección, citando los registros de derechos de autor que yo había completado meses antes de que Madison siquiera supiera de su existencia. La sentencia incluía una orden de cesación inmediata de cualquier uso de mis diseños por parte de Sterling Atelier, lo que significaba que la marca de Madison estaba legalmente prohibida de producir, vender o promocionar cualquier prenda basada en mi trabajo. Los inversores que habían financiado a Madison recibieron copias de la sentencia, y comenzaron sus propios procedimientos legales para recuperar el dinero que habían invertido en una casa de moda que ahora no podía operar. El imperio que Madison había construido sobre el robo se desmoronaba como los vestidos en la pasarela. Mis padres intentaron contactarme después de la primera sentencia, pero yo había cambiado mi número de teléfono y bloqueado sus cuentas en todas las redes sociales. Los mensajes que llegaban a través de terceros variaban entre la súplica y la amenaza. Tu madre está enferma de preocupación, el apellido Sterling está siendo destruido, Madison dice que fue un malentendido. Cada mensaje era una confirmación de que mi plan había funcionado, que la familia que me había usado durante décadas ahora experimentaba las consecuencias de su propia avaricia. Las súplicas de quienes me habían despojado de todo me resultaban tan vacías como las disculpas que nunca recibí. La segunda victoria llegó en forma de una demanda colectiva presentada por varias modelos que habían participado en el desfile, alegando negligencia profesional y daño a sus carreras por el colapso de las prendas en pasarela. Madison fue nombrada como principal responsable, pero mis padres fueron incluidos como codeudores por su rol en la financiación y promoción del evento. Los abogados de mi familia intentaron implicarme, argumentando que yo había revisado las prendas antes del desfile. Pero mis propios abogados presentaron correos electrónicos donde yo advertía específicamente sobre defectos de manufactura que Madison había ignorado. Los documentos que presentamos al tribunal incluían mi correspondencia con Madison durante las semanas previas al desfile, donde yo señalaba problemas específicos con las costuras y las telas. Y ella respondía con evasivas del tipo no seas pesimista y todo va a estar bien. El tribunal interpretó estos correos como evidencia de que Madison había actuado con negligencia deliberada, ignorando advertencias profesionales que podrían haber prevenido el desastre. La sentencia que siguió incluyó daños punitivos que superaban los $2 millones, una suma que mis padres no podrían pagar sin vender la mansión de Sui y liquidar la mayor parte de sus activos. La casa que yo había pagado, que ellos habían convertido en su reino, ahora sería subastada para satisfacer las deudas de su propia traición. La justicia poética no podría haber sido más perfecta, cada consecuencia fluyendo naturalmente de cada acción que ellos habían elegido. La inmigración china se involucró cuando se descubrió que mis padres habían estado viviendo en el país con visas de inversionista que dependían del éxito de Sterling Atelier. Con la marca legalmente inhabilitada y financieramente insolvente, las visas fueron revocadas, y mis padres recibieron orden de abandonar China dentro de 30 días. Madison, cuya visa estaba vinculada a su posición como directora creativa de una empresa que ya no existía, recibió la misma orden. La familia que me había seguido a Shanghái para vivir de mi éxito ahora era expulsada de la ciudad que yo había convertido en mi hogar. El parásito había perdido a su anfitrión, y el anfitrión finalmente estaba libre.
Yo observaba cada desarrollo desde la distancia, sin celebrar abiertamente pero sin ocultar mi satisfacción. Los medios de moda habían comenzado a publicar artículos sobre el escándalo Sterling, y varios periodistas habían contactado a mis abogados solicitando entrevistas sobre mi versión de la historia. Yo había declinado todas, prefiriendo dejar que los hechos hablaran por sí mismos en los tribunales. La dignidad de mi silencio contrastaba marcadamente con el drama público que Madison había creado en redes sociales, donde alternaba entre acusarme de sabotaje y suplicar comprensión por su inocente error. Cada post era un testimonio de su culpabilidad, cada lágrima digital una confesión de su ignorancia. 6 meses después del desfile de la Fashion Week, abrí las puertas de Sterling Design Studio en el distrito de Surrey, una tienda de alta costura ubicada a solo 3 cuadras de donde la mansión familiar había sido subastada para pagar deudas legales. Mi nombre estaba en la fachada, mi firma en cada prenda, mi historia en cada entrevista que los medios internacionales publicaban sobre la diseñadora que había superado la traición familiar para construir su propio imperio. Los inversores chinos que habían perdido dinero con Madison ahora competían por financiar mis colecciones, atraídos por la narrativa de justicia poética que mi historia representaba. La tienda era más que un negocio, era un monumento a la verdad que mi familia había intentado enterrar. Mis padres y Madison regresaron a Connecticut, donde vivían en una casa alquilada modesta, muy diferente a la mansión de Greenwich donde había crecido. Los rumores sobre su caída habían llegado al club de campo, y antiguos amigos los evitaban en los pasillos. Madison intentó reubicarse en el mundo de la moda estadounidense. Pero ningún editor o inversor quería asociarse con la diseñadora que había protagonizado el desastre más humillante en la historia reciente de la Fashion Week de Shanghái. Su nombre estaba manchado permanentemente, una lección pública sobre las consecuencias del robo intelectual. La hermana mayor que siempre tenía la razón ahora era la hermana mayor que había perdido todo. Yo seguí diseñando, creando, construyendo. Cada prenda que producía llevaba mi firma en lugares visibles, una declaración de propiedad que nadie podía disputar. La sangre te hace familia, había aprendido, pero la traición te hace libre del peso de la lealtad mal entendida. En Shanghái, bajo las luces del Bund que brillaban cada noche sobre el río Huangpu, yo había encontrado algo mejor que la familia, la victoria del talento sobre el parasitismo, de la justicia sobre la impunidad. De la verdad sobre las mentiras que mi familia había contado durante 27 años. El silencio era mi respuesta, y era ensordecedor. Una victoria que no necesitaba palabras, porque los hechos hablaban más fuerte que cualquier declaración que yo pudiera hacer.